Les saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Bueno, ahora vamos a escuchar al canciller Almagro nuevamente, pero hablando sobre el pueblo, nación charrúa y haciendo referencia de lo que había dicho en Nueva York, en las Naciones Unidas, ese pedido de perdón en nombre de el gobierno y el pueblo uruguayo, así se refirió en Nueva York. Y bueno, aquí en Uruguay volvió a reiterar los conceptos vertidos en ese momento, con alguna variante que nosotros señalamos cuando nos enojamos bastante cuando habló de exterminio, ese término que nos está diciendo que no quedó nada. Y bueno, realmente estamos aquí, la nación charrúa está de pie y luchando por nuestros derechos. Vamos a escuchar parte de esta conferencia, que son unos 3 minutos, simplemente más no había para hablar del canciller Almagro sobre el pueblo nación charrúa. Asimismo, Uruguay participó recientemente en la primera conferencia mundial sobre pueblos indígenas realizada en el marco de las 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí reconocimos por primera vez ante la comunidad internacional la responsabilidad del Estado uruguayo en el genocidio de los pueblos indígenas de nuestro territorio, trasladando el pedido de perdón en nombre del gobierno y el pueblo de Uruguay, reafirmando los conceptos de memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el marco de esa histórica conferencia reclamamos a las Naciones Unidas el imperativo de continuar trabajando en aras de cada vez menos discriminación, cada vez todos más iguales, cada vez todos más libres. Reivindicamos el rol que cumple el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Reconocimos, y ustedes saben cuál es la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores, que considera imperativo avanzar, imperativo concretar la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Lo dijimos allí, lo reafirmamos siempre: para que el desarrollo sea sostenible tiene que ser en clave de derechos, tiene que ser de mejor protección y brindar la más alta garantía en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Debemos reafirmar los derechos de aquellos que no los tienen, simplemente devolviéndoles sus derechos, los que fueron arrasados por proyectos coloniales. Lo dijimos y lo reafirmamos con nuestro compromiso de trabajo diario. Todas estas acciones confirman la gestión de gobierno, la vocación de promover el desarrollo y crecimiento de un Uruguay en equidad, reafirmando nuestra identidad nacional, pluriétnica, multicultural y diversa. Nos quedan deudas, temas pendientes como el convenio 169 de la OIT. Debemos seguir construyendo un Uruguay con cada vez más derechos para cada vez más personas. Debemos incluir en la agenda del Uruguay la aprobación de todo acuerdo que pueda referirse a temas étnicos, raciales y a pueblos indígenas y tribales. No puede quedar en el Uruguay de hoy una sola materia pendiente en estos asuntos. Bueno, seguidamente vamos a escuchar
la palabra de dos hinchalaces, de dos hermanos, como en primer lugar Ciro del grupo Chonic y Mónica Michelena del grupo Bacuadí Inchalá, que intervinieron, ya que después de la intervención del ministro se ofreció el micrófono para hablar, para hacer alguna consulta en este caso. Escuchémoslo. De la espiritualidad de mi pueblo charrúa, hablar desde los huesos de los abuelos, porque para nosotros como indígenas es muy importante la espiritualidad en todos estos temas que son políticos, que son sumamente importantes, que tienen su relevancia económica, pero para nosotros tienen una espiritualidad muy fuerte. A nosotros como descendientes de aquellas abuelas y aquellos abuelos asesinados, masacrados por un sistema colonial diabólico y tremendo, sí. Nos ha costado mucho y nos cuesta mucho creer en la política, creer en los políticos, y para nosotros es muy emocionante, muy importante estar en este momento histórico donde estamos sintiéndonos reconocidos, sintiéndonos respetados y sintiéndonos integrados a la sociedad a la que nosotros brindamos desde aquellos tiempos, brindamos muchas vidas en la lucha de la independencia, brindamos mucho trabajo, brindamos mucho aporte cultural desde aquellos tiempos remotos hasta ahora, y es sumamente muy grande poder estar aportando y poder ver que nuestra sociedad uruguaya se está mirando un poco más al espejo, está siendo más real, ver la integración de la mesa, ver cómo esta sociedad ha avanzado en ese reconocimiento de su propia multiculturalidad, y también un agradecimiento muy grande a la humildad de la persona del señor ministro, que en nombre del gobierno ha pedido perdón en un gesto para nosotros impresionante, que lo recibimos muy fuertemente en el corazón, y no solamente personal sino mío, sino hablo en nombre de todos mis hermanos y hermanas charrúas, en nombre de todos mis inchalá, en nombre de nuestro Cayujumar, de nuestra Bilu Idaí, nuestra Sagrada Luna, en nombre de nuestra espiritualidad. Estamos sumamente agradecidos y sumamente emocionados de estar con los compañeros del movimiento afrodescendiente, que desde hace ya casi 20 años en lo que es personal y gente de más tiempo atrás venimos luchando juntos en el sentimiento de recuperar los derechos, porque eso nos engrandece como país también, nos engrandece como sociedad. Y para culminar, me sumo a la pregunta y al interés de los hermanos que expresaban acá: ¿cómo continuamos de aquí en más para materializar esa aprobación del convenio 169, y cómo podemos seguir profundizando también en los avances del movimiento afrodescendiente? Muchas gracias. Tanto para mí como para todo el colectivo, en este caso charrúa que está presente, es un día muy pero muy importante, porque si bien estuvimos en la conferencia mundial sobre pueblos indígenas con el canciller Almagro, y fue realmente muy importante su discurso, tanto es así que otros pueblos indígenas hermanos de otros pueblos indígenas venían a visitarme a mí incluso por su discurso, que fue muy potente con respecto a no solamente a Uruguay, sino a todo el resto de los hermanos de América indígena, ¿verdad? Sino que hoy es un día muy particular, porque él nos está diciendo a nosotros en la cara, nos está diciendo de igual a igual ese pedido de perdón, con mucha humildad, y eso, como dijo Ciro también, es muy valorable para nosotros. Es la primera vez que alguien nos pide perdón en la cara. Por otro lado, quería decir también
que Uruguay empezó en el año 2005, con el primer gobierno del Frente Amplio, a tener avances respecto a los pueblos indígenas, ya que en el 2005 Uruguay pasó a formar parte como miembro pleno y activo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Y vaya que ese es un espacio muy muy importante para los pueblos indígenas, porque más que un fondo económico es un lugar, es un espacio donde se promueve la sinergia entre los gobiernos y los pueblos indígenas, para que trabajen juntos, para que realmente haya un desarrollo sostenible hacia el buen vivir de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Este fondo indígena está compuesto, es tripartito, está compuesto no solamente por los estados miembros, que Uruguay es uno de los 23 estados miembros, sino que está compuesto por los representantes de los pueblos indígenas, y en el 2005 la Cancillería acreditó a una hermana nuestra, Ana María Barbosa, que fue la primera representante delegada del Fondo Indígena, y desde ahí ha venido acreditando. Actualmente soy yo la delegada, y ha venido acreditando, y eso para nosotros, al acreditarnos como delegado indígena, ya es un reconocimiento muy grande, muy grande. Ahí estamos a la par de los estados, con nuestra propia representatividad, y donde se ha promovido proyectos. Por ejemplo, nos ha apoyado el Fondo Indígena con proyectos hacia la autoidentificación, que fue muy importante, hacia el censo nacional, donde nosotros pasamos de ser totalmente invisibles a tener un 5% en el censo de 2011. En el año 96, en la encuesta nacional de hogares, solamente se logró un 0,8% de uruguayos que reconocían tener ascendencia indígena. En el 2006, también, en la encuesta nacional de hogares, subimos a un 3,8%. Y en el censo 2011, gracias también a un empoderamiento y a una socialización de todo lo que es un tema indígena en Uruguay, pudimos lograr con todas las organizaciones que hemos trabajado conjuntamente un 5% de reconocer. Los uruguayos reconocieron, 160.000 personas, que no es una cifra nada menor, reconocieron tener ascendencia indígena. Asimismo, hay estudios genéticos en Uruguay realizados de ADN que dicen que arrojan que un 38% de la población uruguaya tiene ascendencia, tiene origen ameríndio. Un 2,4% reconoce la CEPAL como poblaciones indígenas. En el último informe de la CEPAL, informe sobre la situación de los pueblos indígenas, que fue presentado en esta conferencia mundial también de pueblos indígenas, la CEPAL reconoce a Uruguay con dos pueblos indígenas, el pueblo charrúa y el pueblo guaraní, y reconoce un 2,4%. ¿Por qué ustedes se preguntarán por qué es menos del 5% que aparece en el censo? Porque el 2,4% son los uruguayos que reconocen como ascendencia principal la indígena. Y eso es lo que para nosotros es importante, porque es la autoidentificación con esa identidad cultural. O sea, más allá de la genética, nosotros nos basamos en la autoidentificación. ¿Qué significa? Que una persona se siente, se autoascribe con una cultura, con una ascendencia, con un proceso histórico, con un contexto, con una identidad, no solamente elegida, sino que esa identidad es construida individualmente y colectivamente al mismo tiempo. Es todo un proceso social, esa identidad que se ha ido construyendo lentamente después del genocidio de Salsipuedes, después de la masacre. Se cortó nuestra memoria, pero después de la dictadura empezamos a organizarnos en la década del 80, hace 25 años que estamos organizando, y fue esa posibilidad que se nos dio el contexto histórico de la salida de la dictadura, de empezar a correr el velo hacia una verdadera reconocimiento de la historia, de lo que pasó en Salsipuedes, del genocidio de Salsipuedes. Los uruguayos empezamos a interesarnos en nuestras raíces, a empezar a reconocernos, no solamente como indígenas, sino como afrodescendientes, como en distintas identidades, ¿verdad? Y a partir del 2005 para nosotros fue un quiebre, que conformamos con 6 organizaciones, hoy somos 9 organizaciones, conformamos el Consejo de la Nación Charrúa, desde el cual hoy formo parte y desde el cual hemos estado luchando para poder trabajar conjuntamente con el Estado uruguayo, para poder realmente, una vez por todos,
tener políticas públicas indígenas y que realmente, ¿verdad?, esa franja de la sociedad, que hoy somos el 5%, empiecen a llegarnos unas políticas diferenciadas y políticas afirmativas y de reparación, no solamente simbólica, reparación cultural, reparación social, hacia el reconocimiento de nuestra propia identidad charrúa. Bascuadén Chalá, levántate, hermano. Bueno, ahí escuchábamos la participación de dos hermanos, de dos ixchalaces, Ciro Choric y Mónica Michelena. Vamos a ir a la siguiente pausa, vamos a seguir escuchando un par de tramitos más de esta conferencia y después vamos a ir analizando y opinando con nuestro hermano aquí de Inchalá, Daniel Marzorati. Ya estamos enseguida con ustedes. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana, de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.